Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y sus controles en seguridad y salud en el trabajo. Hola, soy Jessica Tatiana Hernández Rico. Estoy aquí para que podamos entender un poco sobre los peligros. Contenido. En esta capacitación vamos a encontrar objetivo, importancia de identificar los peligros y valorar los riesgos, actividades para identificar el riesgo, identificación de los peligros, valoración del riesgo, guía técnica colombiana GTC 45 actualización 2012, controles y medidas de intervención y estándares de seguridad. Objetivo. Proporcionar directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a las necesidades de cada centro de trabajo o labor. Establecer controles necesarios que aseguren que cualquier riesgo sea aceptable. ¿Por qué identificar los peligros y valorar los riesgos? Definiciones. GTC 45. Accidente de trabajo. Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Enfermedad laboral. Es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Matriz de peligros. Es una herramienta de gestión que permite determinar objetivamente cuáles son los riesgos relevantes para la seguridad y salud de los trabajadores que enfrenta una organización. Su llenado requiere del análisis de las tareas que desarrollan los trabajadores. Peligro. Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o una combinación de estos. En la NTC 8-18001 es donde se menciona más que todo lo de los peligros. Riesgo. Combinación de la probabilidad de que ocurran unos eventos o exposiciones peligrosas y la severidad de lesión o enfermedad. Pueden ser causados por los eventos o las exposiciones. NTC 8-18001. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. Riesgo aceptable. Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo. NTC 8-18001. Personal expuesto. Número de personas que están en contacto con peligros. Riesgo aceptable. Riesgos que ha sido reducido a un nivel que la organización pueda tolerar respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud en el trabajo. NTC 8-18001. Valoración de los riesgos. Proceso de evaluar el riesgo que surgen en unos peligros teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes y de decidir si los riesgos son aceptables o no. NTC 8-18001. Acto o comportamiento inseguro es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros. Los actos inseguros constituyen el factor humano más importante que causa los accidentes en el ámbito laboral. Condición insegura, situación intrínseca en nuestro ambiente de trabajo que aumenta la posibilidad de que un accidente ocurra. Propósito de la identificación de peligros y valoración de riesgos. Entender los peligros que se pueden generar. Establecer los controles necesarios. Asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. Gestión proactiva en seguridad y salud en el trabajo. Compromiso de todos. Bueno, tenemos actividades para identificar los peligros y riesgos. Eso abarca definir instrumento y recolectar la información, clasificar procesos, actividades y tareas, identificar los peligros, identificar los controles existentes, valorar el riesgo, elaborar plan de acción para el control de los riesgos, revisar la conveniencia del plan de acción, mantener y actualizar y documentar. Todo eso abarca para evaluar el riesgo, establecer criterios de aceptabilidad del riesgo y definir si el riesgo es aceptable o no.
Bueno, encontramos la identificación de peligros, que es la descripción y clasificación de los peligros, en donde se menciona en la GTC 45 versión 2012. ¿Qué es riesgo biológico? En el riesgo biológico encontramos virus, bacterias, hongos, riquexia, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos o excrementos. En el riesgo físico encontramos ruido, que ya sea impacto intermitente o continuo, iluminación, que es luz visible por exceso o deficiencia, vibración, ya sea de cuerpo entero o segmentaria, temperaturas extremas, ya sea calor o frío, radiaciones ionizantes como rayos X, gamma, beta y alfa, radiaciones no ionizantes como son los láser, ultravioleta, infrarrojos. Riesgo químico, polvos que son orgánicos e inorgánicos, líquidos, ya sean nieblas o rocíos, gases y vapores, humos, ya sean metálicos, no metálicos y material particulado. Riesgo psicosocial, gestión organizacional, características de la organización del trabajo, condiciones de la tarea, interfase personal-tarea, jornadas de trabajo. Riesgo biomecánico, postura prolongada, mantenida, forzada o antigravitacionales, esfuerzo, movimiento repetitivo, manipulación manual de cargas. Riesgo y condiciones de seguridad. Encontramos el mecánico, el eléctrico, locativo, tecnológico, accidente de tránsito, riesgos públicos, trabajo en alturas y espacios confinados. Y en fenómenos naturales encontramos el vendaval, inundación, derrumbe, sismos, terremotos, precipitaciones que incluyen lluvias, granizadas y heladas. Todos estos riesgos son los que uno debe de tener en cuenta para realizar la matriz de peligros referente a cada empresa. Recuerden que asimismo sea la actividad laboral de la empresa, asimismo varía los riesgos que debe de contemplar la matriz de peligros. Bueno, valoración de riesgo, determinación del nivel de eficiencia. Entonces, como pueden ver ahí en la tablita, encontramos nivel de deficiencia muy alto, alto, medio, bajo, cada uno se diferencia con una letra. Encontramos valor, que el muy alto es 10, el alto es 6, el medio es 2 y el bajo no se asigna valor. Y el significado, que es lo que explica la GTC 45 versión 2012. Entonces, el muy alto significa que todos los días, las 8 horas diarias que el trabajador tiene laborando está en peligro. Puede surgir un accidente, que el más terrible es la muerte, ya que es muy alto. En el alto encontramos que es prácticamente igual al muy alto, que la diferencia es que no genera la muerte, pero sí genera accidentes leves. Encontramos en el medio, que sigue estando expuesto, pero hay controles de ingeniería, administrativos, y que encontramos ya sea la eliminación o la sustitución de todo ese proceso. Significa que es cuando ustedes tienen sus elementos de protección personal, cuando se hace todo lo posible para disminuir ese accidente o incidente en el lugar de trabajo. Y el bajo es cuando no hay ningún riesgo, cuando todo está controlado, cuando tiene todos sus elementos de protección personal, cuando todo está bien. Lo ideal es que si la matriz de peligros se encuentra en este momento en bajo, la idea es mantenerla así, procurar que no hayan incidentes, accidentes, ¿sí? Revisar todas las áreas de trabajo para minimizar todo ese proceso. Valoración de riesgo, determinación del nivel de probabilidad. Entonces, este es un cuadro que se encuentra en la GTC 45 2012. Como les pude explicar en la diapositiva anterior, entonces nivel de eficiencia 10 es muy alto, 6 es alto y 2 es bajo. Nivel de exposición, entonces ahí como para medio hacerles una explicación breve, entonces 4 es muy alto, 3 es alto, 2 es bajo y 1 es ya 0, o sea que no hay ningún accidente, no hay ningún riesgo ni nada. Y ya las tablitas que ven ahí, los números y las letras en color rojo, amarillo y verde, es un proceso que pues ya se hace internamente con la matriz, pues para sacar
unos resultados. Pues es muy difícil, así que no se las voy a explicar como para que no enredarlos tanto, pero eso es un proceso que se tiene que hacer pues para poder montar la matriz de peligros. Bueno, criterios para establecer controles. Número de trabajadores expuesto es el que permite definir el alcance del control a implementar. Peor consecuencia, se debe tener en cuenta que el control a implementar evite siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo y existencia de requisito legal asociado. Al considerar el requisito legal específico para la tarea que se evalúa, se puede incluir como parámetro de priorización en la implementación de las medidas. Bueno, aquí encontramos los controles de medidas de intervención, que es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP, que son los elementos de protección personal, que era lo que les mencionaba en la diapositiva más atrás, que les decía que el riesgo muy alto, el medio y el bajo. Bueno, eliminación. Modificar un diseño para eliminar el peligro. Ejemplo, introducir dispositivos mecánicos para eliminar el peligro de manipulación manual. Entonces, como pueden notar ahí en la imagen donde está el trabajador levantando la caja, eso es manipulación manual porque lo está haciendo él mismo. La idea es introducir dispositivos mecánicos. Como pueden observar la otra imagen, es cuando está el trabajador en su montacargas haciéndolo ya con un dispositivo mecánico. Bueno, entonces tenemos sustitución. Dice reemplazar por un material menos peligroso, reducir la energía del sistema. Entonces, como pueden notar en la imagen, un ejemplo es cuando se hacía hace mucho tiempo con el molino manualmente. Entonces, ahí estamos teniendo movimientos repetitivos que generan pues lesión en el cuerpo, y ya presentamos entonces todas esas enfermedades laborales y todos esos problemas en el cuerpo, accidentes y todo eso. Entonces la idea es reemplazarlo, sustituirlo con un material que sea menos peligroso para el trabajador. Bueno, entonces tenemos en controles de ingeniería, modificaciones en el diseño de la empresa y o puestos de trabajo para el mejoramiento de las condiciones en el ambiente laboral. Entonces, como pueden notar en las imágenes, es un ejemplo pues claro. Entonces, la primera imagen que está ahí abajito, que están las dos señoras, vemos que el espacio de trabajo es muy peligroso, tienen sus máquinas atrás, tienen un peligro de enredarse de pronto con los cables y tener un accidente. Eso digamos, como les mencioné diapositivas atrás, sería un riesgo locativo. En cambio, en la imagen que vemos al principio, ya pues tienen un ambiente de trabajo más amplio, con más facilidad de moverse para no generar accidentes locativos, es decir, caídas, que se enreden con cables, cosas así. ¿Listo? Esos serían controles de ingeniería. Ahora tenemos los controles administrativos, acciones de que la administración implementa para identificar los peligros y controlar los riesgos. Entonces, es más que todo las señalizaciones que se ven en el área de trabajo, entonces que prohíbe usar el celular, que use los elementos de protección, mantener material inflamable, prohibido parquear o cuidado, piso húmedo, que son todas las imágenes para que me entiendan las señalizaciones que tenemos aquí en la empresa. Entonces, cada área está señalizada y pues la idea es que eso sea una señal de advertencia como de prevención ante cualquier peligro. ¿Cuáles son los tipos de señalización? Entonces tenemos las señalizaciones de obligación, que son de color azul con los bordes blancos. Esas son más que todo, como muestra ahí en la imagen, que entonces utilice su casco, que los guantes, que su uniforme, referente al manejo que tenga la empresa en su actividad laboral. Bueno, tenemos señales de advertencia, entonces esas son las de peligro, que son las amarillas con los bordes negros o rojos, varía dependiendo la advertencia que sea. Entonces, por lo menos acá se tiene que, en el área de cocina, que es inflamable, cuando está el gas, todas esas cosas. Las señales de prohibición, entonces que prohibido fumar, que prohibido parquearse, esas señalizaciones son del fondo blanco con los bordes rojos, varía de pronto si a mucho en lo amarillo, pero es más cuando es
para vehículos y esas cosas, ¿listo? También se cuenta con esa señalización aquí en la empresa. Ahora tenemos las señales informativas, que son las de también, son parecidas a las de señales de obligación, sino que la diferencia es ya el contenido. Digamos que baño mujeres, baño hombres, bienvenido, respire con tranquilidad, ¿sí? Esas señales informativas, como tal de que aquí hay una cafetería, cosas así, ¿listo? Bueno, tenemos elementos de protección personal. Entonces, el elemento de protección personal, como se dice, entonces EPP, es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o salud en el trabajo. Entonces, en este caso serían lo que ustedes utilizan, digamos, lo que está ahorita pues a nivel mundial, que es lo del COVID-19. Entonces en este caso tenemos que es la cofia, que es su careta, que es su tapabocas, ¿sí? Muchos utilizan sus guantes, ¿sí? Los zapatos que son antideslizantes para evitar caídas. Entonces, en este caso, pues digamos, les voy a dar un ejemplo de la careta más las gafas. Entonces, la careta hace que sea más la protección para su cara, para el rostro del trabajador, que las gafas. ¿Por qué? Porque las gafas solo protegen, en este caso serían solo las vistas. En cambio, la careta le está protegiendo tanto la vista como la vía respiratoria, y a eso le anexamos el tapabocas, que es otra protección más que les estamos dando referente a lo del COVID-19. La idea es eso, que ustedes utilicen sus elementos de protección personal para eso, para minimizar accidentes laborales, para minimizar enfermedades laborales, ¿listo? Bueno, entonces encontramos mantenimiento y actualización. Entonces, definir la eficiencia de los controles. Verificar si todos los controles de seguridad y salud en el trabajo existentes o planificados son suficientes para mantener los riesgos bajo control. Preparar el plan para responder ante nuevos peligros, con el fin de mejorar los controles existentes si es necesario o atender cualquier otro asunto que lo requiera. Y realizar nuevas valoraciones. Revalorar los riesgos con base en los controles propuestos y verificar que estos siguen siendo eficaces. ¿Qué pasa? Cada año hay que hacer una actualización a todo como la parte del sistema de gestión, ¿sí? Entonces esa matriz de peligros yo tengo que cogerla cada año y revisarla para actualizarla referente a todos las correcciones que se les han hecho. Entonces, digamos, en este año, pues referente a lo del COVID, tocó actualizarle porque en este caso se les dio, digamos, la careta. Entonces, toca actualizarle y colocar que en mejoramiento, por decirlo así, se les dio a los trabajadores la careta. Hubo también que actualizarla, pues porque lo del COVID-19 es nuevo, entonces eso entra en lo biológico, riesgo biológico. Entonces todas esas cosas toca actualizarlas cada año. Bueno, tenemos estándares de seguridad. Entonces, integración total del proceso, satisfacción del cliente, mejora continua, equipo comprometido con la calidad y excelencia de la gestión. Entonces, estándares de seguridad son niveles de referencia aceptados que contienen las condiciones de seguridad que deben estar implícitas en los procedimientos y métodos de trabajo con el fin de orientar a los trabajadores en la manera de prevenir lesiones o daños materiales. También se pueden definir como sistemas de control que tienen como objeto producir patrones de comportamientos definidos a partir de los requerimientos de seguridad esperados durante el desarrollo de un trabajo. Los estándares de seguridad se caracterizan por ser objetivos y categóricos, de tal manera que permiten identificar con la facilidad si las personas están cumpliendo o no con la conducta o su efecto esperado. Solo se puede hablar de comportamiento subestándar cuando existe un estándar que permite identificar en qué medida la persona se desvió de este. Características de los estándares.
Para que los estándares de seguridad realmente cumplan su objetivo, deben ser necesarios, que realmente se requieran para la ejecución de la labor dentro de un proceso. Se recomienda que los estándares se definan solo para aquellas tareas que su obvia ejecución resulten peligrosas. Claros, que su contenido sea fácilmente comprensible, concretos, que su interpretación sea exacta, sin ambigüedades y su redacción breve, un estándar que le implique al supervisor una alta carga interpretativa para juzgar. Como les venía diciendo, entonces hay que identificar el área de trabajo, que sea menos peligrosa para no generar accidentes, que todas las cosas que se realicen para minimizar sean en verdad necesarias. Contener un mensaje positivo. Los estándares de seguridad han de estar redactados en términos de lo que se espera que hagan los trabajadores y no en términos de lo que deben hacer. Incluir comportamientos o efectos de los comportamientos. Los estándares, además de incluir comportamiento, también pueden contener los efectos de los mismos, siempre y cuando estos sean observables. Lo que anterior es importante tenerlo presente en el momento de definir y redactar el estándar. Gracias. Cualquier pregunta o duda pueden contactarse al correo que aparece ahí, salvocupacional@enlinea-sda.com.